Hola a todas y todos, bienvenidos a este análisis sobre la novela Un bel morir de Álvaro Mutis. En este video exploraré el contexto literario y biográfico de Mutis como elementos fundamentales de la novela, con un enfoque en su riqueza narrativa y filosofía profunda. Daré primero contextualización sobre Álvaro Mutis y la novela. Álvaro Mutis nació en 1923 y 2013, En 2013 murió a sus 90 años. Fue un poeta, novelista y ensayista colombiano cuya obra literaria ha sido reconocida internacionalmente por su atmósfera melancólica y profunda. Conocido especialmente por su personaje emblemático, Macrol el Gaviero, Mutis construye relatos que exploran las complejidades de la existencia humana a través de viajes y memorias que conllevan a reflexiones filosóficas. Un bel morir fue publicada en 1991 y forma parte del ciclo de relatos centrados en Macrol. Esta novela destaca por su estructura fragmentaria y su lenguaje poético impregnado de simbolismo y profundidad filosóficas, aspectos que conciernen la obra en un referente del relato moderno latinoamericano. Uno de los grandes méritos es cómo estas novelas de Álvaro Mutis entretejen la subjetividad del protagonista con un contexto social que está cargado de tensiones políticas y culturales, dando un testimonio único sobre la realidad latinoamericana a finales del siglo XX. Comenzaré con la introducción. En esta parte, Álvaro Mutis nos introduce a la voz de Macrol, un hombre que camina entre la memoria y la filosofía personal, navegando en una historia fragmentada y cargada de simbolismo poético. Desde el inicio, Macrol nos comparte ese sentimiento profundo. Es seguir viviendo lo que nos cuesta trabajo, no morir. Esta frase nos permite entender la ambivalencia con la que el protagonista encara tanto la vida como la muerte, un tema que es constante en la novela y el que regresa en sus reflexiones. Y la memoria en esta obra es un mero recuerdo, no es un mero recuerdo, sino un acto de resistencia contra el olvido impuesto por la violencia y el tiempo, un elemento que es central para entender el relato de Macrol. Comenzaré con las situaciones claves, que fueron 3, y los integraré con conceptos fundamentales. La primera situación es la llegada de Macrol a la pensión de Doña Empera, y el concepto que se integrará será la subjetividad fragmentada. Cuando Macrol llega a esta pensión, pues entra en un espacio precario y vigilado que se convierte en un microcosmo de la condición humana que atraviesa el aislamiento, la espera y la vigilancia constante. Describe este lugar como con una metáfora potente. El cuarto parecía más una jaula suspendida sobre el arrollador borboteo de las aguas color tabaco. Este escenario representa una fragmentación de la realidad y la subjetividad. Aquí Macrol se encuentra atrapado en una tensión entre ser y estar, un sujeto cuya identidad no es fija, sino en constante construcción, en interacción con el espacio, el tiempo detenido y la memoria acumulada. La subjetividad de Macrol, como él mismo lo indica, se encuentra en un proceso no lineal y contradictorio. No tiene remedio mi rancia atolondrada, siempre a contrapelo, siempre dañina, siempre ajena a mi verdadera vocación. Esta frase expresa que su identidad es dinámica, atrapada entre fuerzas históricas y personales, dando cuenta hacia la construcción social y discursiva del yo. En este mundo remarcado por la precariedad y la vigilancia constante, su subjetividad se articula como resistencia y ambigüedad. La segunda situación es el contrabando y la misión en la cuchilla del tambo, con el concepto de tensión entre modernidad fragmentada y realidad violenta. Macrol se embarca en una peligrosa tarea de transportar armas y explosivos hacia la cuchilla del tambo. Esta situación refleja la complejidad de la modernidad en Colombia, donde coexisten estructuras tradicionales y modernas, muchas veces en conflicto. Macrol expresa su ambivalencia y la desconfianza hacia la lógica oficial. No me tragaba el cuento de la vida férrea, y eso fue lo que me llevó a meterme en la intriga.
Este hecho detona a un sujeto enfrentado no solo a un destino incierto, sino a un contexto político y social fragmentado, lo que evidencia la naturaleza no lineal y contradictoria de la modernidad, puesto que las autoridades y estructuras estatales no tienen control absoluto. En este campo de tensión moral y existencia expone apenas una crítica al lenguaje y las relaciones sociales, donde las palabras a menudo se convierten en engaños o trampas. Saber que nadie escucha a nadie, nadie sabe nada de nadie, que la palabra es un engaño, una trampa que encubre. Este fragmento refleja la incomunicación que permea la modernidad fragmentada y violenta, un escenario donde la crítica política del lenguaje es fundamental para comprender las tensiones sociales. La tercera situación son reflexiones sobre la muerte y la memoria con el concepto de resistencia y afirmación vital. Esta dimensión es el núcleo filosófico más profundo de la novela. Pues en esta parte Macron explora la inevitabilidad de la muerte, pero también la afirmación de la vida y de la identidad mediante la memoria, bajo palabras. La verdadera tragedia de envejecer consiste en que allá, dentro de nosotros, sigue un eterno muchacho que no registra el paso del tiempo. Macron pues nos revela la paradoja esencial entre la finitud física y la eternidad subjetiva. Envejecer no es simplemente un hecho de coexistir con esa juventud interna que persiste en la erosión del tiempo. Y la memoria, por su parte, se convierte en un acto resistente contra el olvido impuesto por la violencia, el tiempo y la historia oficial. Porque a menudo el azar se empeña en adquirir el acento de una sobreacogedora llamada de los dioses. Aquí la memoria se ve como una dimensión casi mística que conecta al sujeto con un sentido profundo y transcendente, permitiendo comprender el caos y las injusticias del entorno. Además, la memoria es una forma de continuidad y presencia del más allá, y Macron lo expresa así: lo que me queda es el recuerdo tembloroso de una tarde, el aroma de un café, los ecos de una voz que ya no está. Y esta dimensión es tanto individual como colectiva, constituyendo un reclamo contra la invisibilización histórica. Cada persona lleva una memoria de un pueblo que la historia quiso olvidar. La reflexión sobre la muerte y la memoria construye una subjetividad que se sostiene como acto de resistencia y dignidad frente a la precariedad y la violencia de la realidad. Y como balance general, se utilizó la pregunta final: ¿cómo se ha dado el proceso de modernidad en Colombia según la novela? Humbert Morin nos presenta un mapa complejo de procesos de modernidad en Colombia. La novela evidencia que dicha modernidad no es un camino claro y lineal hacia la racionalidad y el orden, sino una realidad marcada por contradicciones profundas. La modernidad convive con vestigios y estructuras tradicionales que se resisten a ser eliminadas, y las tensiones políticas, sociales y culturales generan una constante fragmentación del espacio público y privado. La constitución del Estado Nacional es incompleta y conflictiva, y lejos de ser un control monolítico, el poder se dispersa y se negocia en un territorio marcado por la violencia y la precariedad. Esta situación queda reflejada en la frase de Macron: la tierra anda revuelta hace muchos años. En esta tierra revuelta no solo es geográficamente, sino simbólicamente, porque expresa el choque entre diversas temporalidades y modos de vida que coexisten en tensión. La novela muestra así que la modernidad colombiana es una mezcla o hibridación donde las identidades y subjetividades emergen en un proceso de constante renegociación y resistencia. Esta realidad implica las narrativas inívocas sobre progreso y desarrollo, mostrando cómo la historia, la violencia y la memoria dan forma a una modernidad ambivalente. Y por último, la construcción subjetiva del personaje manifestada en sus relaciones y acciones.
pone en evidencia la lucha individual por encontrar sentido y en su dignidad en un contexto sociopolítico fragmentado, característico de la experiencia colombiana moderna. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido por un bel morir y espero que este análisis haya aportado una visión clara y profunda sobre la obra de Álvaro Mutis y su protagonista Macrol y sobre todo sobre la literatura y cómo esta puede ayudarnos a entender los procesos sociales y existentes tan complejos que atraviesa Colombia y América Latina.